Muy buenas, estás viendo PC Master, continuamos con el curso de SQL. Empezamos ya por fin con la categoría DQL, utilizando la palabra reservada select de SQL. En este capítulo verás cómo obtener todos los registros que hay en una tabla en concreto. La instrucción select es la más usada en SQL y sirve para seleccionar los datos que queremos ver en las tablas de las bases de datos. Con este tipo de consultas se puede especificar qué columnas y qué filas queremos mostrar en el resultado de una consulta. Es decir, podemos filtrar exactamente los datos que queramos, los que necesitemos en cada momento, ya que en una base de datos puede haber mucha información. El poder realizar consultas es esencial a la hora de utilizar estos datos. Por decíroslo de otra manera, por si alguien no entiende muy bien para lo que sirve, las instrucciones de tipo select son como un buscador para las tablas de las bases de datos, para buscar información, y así ir obteniendo los datos que precisamente necesitemos. Por ejemplo, supongamos que estamos en una empresa y tenemos una hipotética tabla de clientes en una base de datos, y desde la dirección nos solicitan que devolvamos un listado de todos los clientes que hayan comprado algo durante el último mes, y así poderles enviar algún tipo de promoción, por ejemplo. Pues en ese caso formaríamos la instrucción SQL select necesaria para realizar esta acción en la base de datos y obtendríamos los resultados que necesitásemos, que serían esos clientes que efectivamente hayan comprado algo. Pues esto y mucho más es lo que podrás hacer con select. En este capítulo, concretamente, vamos a devolver todos los registros que hay en una tabla. Más que un filtro será mostrar absolutamente todo lo que lleva. Dirígete a MySQL Workbench o a la consola. Puedes seguir el curso desde donde prefieras. Si dominas muy bien el tema de SQL, seguramente desde la consola te manejes bien. Pero si estás empezando, te recomiendo que lo sigas como yo, con MySQL Workbench. Empecemos realizando la consulta de este capítulo, que va a ser devolver todos los registros o filas de una tabla SQL, una cualquiera. Por ejemplo, tenemos por aquí la base de datos World. Desplegaremos esto, nos vamos a tablas y ahí vemos que está Siri. Bueno, tenemos tres, Siri, Country y Country Language. Pues nos interesa en este momento, para este ejemplo, Siri. Por aquí vemos que tiene las columnas, que son 5. ¿Cómo podemos devolver la información de esta tabla con una instrucción SQL? Iremos al editor de código y escribiremos en la única línea que hay select, ponemos un símbolo asterisco que representa un all, podríamos decir, from. Fíjate que Workbench nos va recomendando posibles palabras. En este caso, con FOR solo le quedaría from disponible. Pues por ese lado nos va ayudando un poco. Y aquí pondremos el nombre de la base de datos, que es world, punto, y aquí nos recomienda 3 posibles tablas, que son las que tiene. Pues seleccionaremos Siri. Finalizamos con punto y coma. En estas instrucciones tan sencillas no es obligatorio, ya que no va a dar error. Pero cuando pongamos varias instrucciones y las ejecutemos a la vez, pues ahí sí que necesitamos. Así que es buena práctica que te vayas acostumbrando a ponerlos. Seguramente más de una ocasión se me olvide ponerlos. Y uno de los culpables de que me olvide de los puntos y coma es Python. Pero bueno, en principio siempre los pondré. Primero vamos a ejecutar esta instrucción y luego te digo cómo funciona. Vendremos a este rayo de aquí y hacemos clic. Esto ejecutará la instrucción que le hemos escrito aquí. La ejecuta en el servidor. Le dice al servidor, oye, dame todos los registros que hay de la tabla Siri, de la base de datos World, y me los devuelves aquí en un listado, más o menos. Eso si tuviésemos una conversación más natural con la máquina. Los resultados los veremos siempre aquí, en la tabla de resultados. ¿Qué vemos? Pues cada uno de los campos que forman la tabla. Estos que ves aquí, pues los tienes aquí. En cada fila tenemos la información correspondiente, cada uno de los registros de la tabla, que como puedes ver cada una lleva su propia información. Aquí está la primera ciudad, la que tiene el ID 1, con el nombre Kabul, el código de país AFG, el distrito y la población. Que esto en principio no estará actualizado porque vete a saber el tiempo que tienen estos datos. Pero bueno, no es lo importante porque esto lo vamos a utilizar solo para hacer prácticas. Si vamos bajando con la rueda del mouse, iremos viendo todos esos registros. Como puedes ver, es mucha información para procesar. Seguramente no necesitemos siempre ver toda esta información.
Por eso, en los siguientes capítulos te enseñaré a hacer consultas más específicas para devolver exactamente lo que necesites en cada momento. En este caso, en Workbench, llegamos hasta 1000 registros, pero la tabla yo sé que tiene más de 4000. Entonces, ¿por qué me está devolviendo este 1000 por aquí? Pues sencillamente es porque Workbench viene limitado por defecto, para evitar un consumo excesivo de recursos del sistema. Aquí nos ponen mensaje de lo que ha hecho en el servidor, 1000 filas de vueltas. Y aquí vemos la instrucción que le hemos pasado, select all from world.siri. Y finalmente vemos un limit 0, 1000 que no hemos escrito por ningún lado. Pues esto nos lo pone automáticamente. Digamos que tiene ciertas ayudas a la hora de escribir, porque este limit lo podríamos haber escrito nosotros en la instrucción. Ya te enseñaré cómo en otro capítulo. Para quitar este límite automático que tiene Workbench, porque si haces esto desde la consola te devuelve los 4000 y pico registros, te lo devuelve todo. Tendrás que venir aquí, a Edit, Preferencias, Ejecución SQL, y debes desmarcar la opción de aquí, Limitar filas. O le debes poner aquí un número mayor, en lugar de 1000 le pones lo que quieras. Yo la voy a dejar desmarcada. Y te recomiendo que tú también lo hagas así para que vayas viendo los mismos resultados exactamente que yo. Después, cuando acabes el curso, si crees conveniente volver a habilitar este límite porque trabajes con tablas muy grandes, pues lo puedes volver a activar sin ningún problema. Le daremos a OK y listo. Volvemos a ejecutar, sin tocar nada más. Y ahora vemos otro resultado, ¿ves? Ya nos sale este limit 0.1000. Y vemos que tenemos 4079 filas. Pues si bajásemos llegaríamos ahí hasta la fila 4079. Nos ha devuelto absolutamente todas esta vez. Y es lo que hace esta instrucción SQL. ¿Cómo funciona esta instrucción? Bien, es muy sencilla. Select es una cláusula o una palabra reservada del lenguaje SQL que especifica qué columnas se deben devolver en los resultados de la consulta. Y el símbolo asterisco que podemos sustituir en una palabra como all indica que se deben seleccionar todas las columnas. Es decir, con select all le estamos diciendo que de la tabla que le pasaremos a continuación, todavía no se lo hemos dicho aquí, nos devuelvan el resultado de aquí todos los campos, todas las columnas. Ya que podemos decirle en consultas más específicas pues que nos dé solo el nombre, o que nos dé el nombre y la población, pero no todo. En este caso nos pone estos 5 campos. Y si la tabla que seleccionemos tiene más de 5, pues nos sacará más de 5. Después, con la palabra from, le decimos al servidor de qué base de datos y de qué tabla queremos devolver toda esa información. En este caso de la base de datos World, e indicamos con ese punto que queremos acceder a su tabla Siri, porque piensa que Siri es una tabla de la base de datos World. Las instrucciones SQL son case insensitive, no detectan entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, dará igual que yo escriba todo esto en mayúsculas como en minúsculas o una mezcla de ambas. Normalmente vamos a ver las palabras reservadas propias del lenguaje SQL en mayúsculas, como podrían ser select y from. Y los nombres o identificadores, como pueden ser World y Siri, que no son propias de SQL, se suelen poner en minúsculas. Así se distingue a simple vista en la instrucción lo que es SQL y lo que son identificadores, es decir, nombres propios. Son cuestiones de convenciones y orden. Sin embargo, en Workbench, si empezamos a escribir las palabras en mayúsculas, nos va recomendando igual, pero al pulsar la tecla Enter para decirle quiero esta opción o hacer clic, nos lo pone en minúsculas. Podemos cambiar este comportamiento por defecto, y yo lo voy a hacer. Iremos a Editar, Preferencias, Editor de consultas, y marcaremos esta opción de aquí, usar palabras clave en mayúsculas en el autocompletado. Es decir, en el sistema este que nos va recomendando cosas. Le damos a OK. Y ahora probamos. Yo lo escribo hasta incluso en minúsculas y ya me lo recomienda todo en mayúsculas. Después, veamos qué pasa con estos nombres propios, con los identificadores. Los identificadores, como puedes ver, los sigue recomendando en minúsculas, para ceñirse a esa convención de la cual te he hablado. Y el resultado de esto es exactamente el mismo que el anterior.
no cambia nada. Dejamos el capítulo aquí, espero que os haya gustado, os agradezco todo el apoyo que me podáis dar, ya que cuanto más haya, más tiempo le voy a dedicar al curso, y así lo terminamos cuanto antes. Nos veremos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!